La Comisión Nacional contra el Crimen Organizado acordó por unanimidad que Marcelo sería el elegido para hacerse cargo del sindicato de Nueva Orleans, desde sus humildes comienzos como inmigrante hasta su ascenso al poder en la familia del crimen de Nueva Orleans, pasando por una influencia que se extendió mucho más allá de las fronteras de Luisiana. Carlos Marcelo, un hombre que llegó a ser conocido por muchos como el mafioso que dirigía el tráfico de drogas en Estados Unidos. Su ascenso al poder le convirtió en uno de los jefes criminales más conocidos, con profundas conexiones con los bajos fondos del tráfico de drogas. Pero, ¿cómo lo hizo exactamente? Averigüémoslo. Marcelo dirigía el narcotráfico estadounidense. Carlos Marcelo, nacido Calogero Minacore el 6 de febrero de 1910 en Túnez francés, estaba destinado a una vida de delincuencia. Sus padres, Giuseppe y Luigi Minacore, inmigrantes sicilianos, lo trajeron a Estados Unidos en 1911 y se instalaron en una plantación en ruinas cerca de Metairie, un suburbio de Nueva Orleans. Poco podían imaginar que su hijo se convertiría en uno de los jefes del crimen más célebres de la historia de Estados Unidos. Marcelo, que creció en las vibrantes y arenosas calles de Nueva Orleans, se sintió atraído por el encanto del barrio francés. Fue allí donde se embarcó en la pequeña delincuencia, formando una banda de pandilleros adolescentes que llevaban a cabo atracos a mano armada en los pequeños pueblos de los alrededores de la ciudad. La audacia y astucia de Marcelo le valieron comparaciones con el tristemente célebre Fagin, de la novela de Charles Dickens Oliver Twist. Sin embargo, las actividades delictivas de Marcelo no pasaron desapercibidas para la ley. En 1929 fue condenado por su participación en una serie de robos a mano armada y sentenciado a 9 años de prisión en la Penitenciaría Estatal de Luisiana, en West Feliciana Parish. Entre rejas, la reputación de Marcelo como figura formidable creció y se convirtió en una fuerza a tener en cuenta incluso dentro de los confines de los muros de la prisión. Liberado tras cumplir solo 5 años de su condena, Marcelo no tardó en dejar su huella en el mundo del AMPA. En 1938 fue detenido de nuevo, esta vez por la venta de más de 10 kilos de marihuana. A pesar de enfrentarse a otra larga pena de prisión y a una cuantiosa multa, Marcelo consiguió cumplir menos de 10 meses y pagar solo $400 de multa, gracias a un acuerdo con el exgobernador Huey Long. Marcelo pasaría un año en la Penitenciaría Federal de Atlanta, acusado de narcotráfico por distribución de marihuana, pero sus conexiones políticas probablemente le permitieron salir rápidamente. La salida de prisión de Marcelo marcó un punto de inflexión en su vida. Se asoció con Frank Costello, el influyente líder de la familia criminal genovese en Nueva York. El papel de Marcelo en el transporte de máquinas tragaperras ilegales de Nueva York a Nueva Orleans consolidó su posición como un activo de confianza y valioso dentro del submundo criminal. Su ascenso al poder continuó cuando se hizo con el control de la red de juego ilegal de Luisiana a finales de 1947. También unió fuerzas con Meyer Lansky, figura destacada del crimen organizado, para desvalijar el dinero de algunos de los casinos más importantes de la zona de Nueva Orleans. La asociación de Marcelo con la familia Todaro, a través del matrimonio, consolidó aún más su influencia y sus conexiones dentro de la jerarquía criminal. A medida que crecía el poder de Marcelo, también lo hacía su reputación. Fue elegido padrino de la mafia de Nueva Orleans por los capos de la familia y con la aprobación de la comisión tras la deportación de su predecesor, Silvestro Carolla, a Sicilia. El reinado de Marcelo como el padrino duraría los siguientes 30 años, durante los cuales se consolidaría como uno de los jefes del crimen más temidos y poderosos de Estados Unidos. En 1951, la notoriedad de Marcelo alcanzó nuevas cotas cuando compareció ante el Comité Kefauver del Senado de Estados Unidos sobre el crimen organizado. Señor Halley, con el debido respeto por el Senado, por el que siento un gran respeto, no voy a responder ni una pregunta más, porque no estoy detenido y me voy a marchar. Al negarse a cooperar, se acogió a la quinta enmienda 152 veces, lo que le valió el título de uno de los peores criminales del país. La rebeldía de Marcelo no hizo sino alimentar su reputación de figura formidable en los bajos fondos y consolidar su posición como una fuerza a tener en cuenta. En 1961, Carlos Marcelo, figura prominente en el mundo del crimen organizado, tuvo que registrarse en el Servicio de Inmigración y Naturalización. Esto ocurrió después de que su situación migratoria se hiciera pública durante las audiencias de Kefauver en 1951. Cabe mencionar que durante las audiencias, Kefauver, Marcelo, había contemplado la posibilidad de ser deportado e hizo que sus socios exploraran posibles países sudamericanos en los que podría afirmar haber nacido, como alternativa a Italia o Túnez, sus lugares reales de nacimiento.
Marcelo, por supuesto, nació en Túnez, en el norte de África, y técnicamente era ciudadano de ese país y posiblemente de Sicilia, de donde procedían sus padres. Esto llevó al descubrimiento de Guatemala, donde Marcelo tenía intereses en varias industrias, como la pesca de camarones, tomates y cannabis. Con la ayuda de sus socios, Marcelo obtuvo un certificado de nacimiento del pueblo de montaña de San José Pinula, en Guatemala, que podría utilizar para reclamar la ciudadanía guatemalteca. La mañana del 4 de abril de 1961, Marcelo acudió a su cita habitual con su abogado, Philip Smith. Sin embargo, a su llegada, Marcelo sintió que algo iba mal, ya que fue escoltado inmediatamente a una oficina. Le entregaron una carta en la que se le comunicaba que se le consideraba ciudadano de Guatemala y que, por tanto, su visado estaba caducado, lo que provocó su deportación inmediata a su supuesto país de origen. Posteriormente, Marcelo fue esposado por 2 funcionarios de inmigración y un convoy de 3 coches lo llevó rápidamente al aeropuerto de Moisán, donde le esperaba un avión del INS, que lo trasladó a una base de la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde fue recibido por el coronel Antonio Batres, segundo al mando de la Fuerza Aérea Guatemalteca. El coronel Batres ofreció todas las cortesías a Marcelo, y juntos desaparecieron del radar de las autoridades de inmigración. Tras su accidentada deportación de Estados Unidos a Guatemala, Marcelo se encontró en un entorno nuevo y desconocido. Acompañado por su abogado, Philip Smith, Marcelo llegó al Hotel Biltmore de Ciudad de Guatemala, conocido como el establecimiento más lujoso de la ciudad. Sin embargo, el hotel no estaba exento de dificultades. Cuando Marcelo se instaló en su nuevo entorno, pronto descubrió que el hotel estaba repleto de periodistas que esperaban ansiosos la llegada del infame vendedor de tomates de Luisiana. El coronel Antonio Batres, segundo al mando de la Fuerza Aérea Guatemalteca, reconoció los riesgos potenciales de alojarse en el hotel e intervino para garantizar la seguridad de Marcelo. El 5 de abril de 1961, Marcelo decidió acudir a la Oficina de Inmigración de Ciudad de Guatemala para presentar los documentos que acreditaban su ciudadanía guatemalteca. Esto planteó dudas sobre la autenticidad de los documentos y la rigurosidad del proceso de inmigración. No obstante, la solicitud de nacionalidad guatemalteca de Marcelo fue aceptada, al menos por el momento. El viernes 21 de abril, el juez Rafael Laonza Parada dictó una orden de detención contra Marcelo al determinar que los registros de nacimiento de Calogero Minacore Farrugia, nombre de soltera de Luis Marcelo, madre de Carlos Farrugia, en la localidad de San José Pinula, eran falsos. Al parecer, la tinta utilizada no coincidía con la empleada en 1910. La tinta tampoco estaba descolorida como las demás inscripciones de ese periodo de tiempo. Y por último, el total de nacimientos registrados en 1910 en el pueblo era uno menos que el total contabilizado con el nombre de Calogero añadido a la lista. Marcelo fue arrestado de inmediato al entrar en el vestíbulo del Hotel Biltmore, donde le esperaba su familia. Las autoridades guatemaltecas, encabezadas por el presidente Miguel Idigoras, estaban decididas a librar a su país de Marcelo y sus actividades delictivas. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que encontrar un país dispuesto a aceptar al vendedor de tomates de 51 años no era tarea fácil. A pesar de los intentos del Servicio de Inmigración y Naturalización de deportarlo a Italia, Túnez y Francia, ninguna nación quiso acogerlo. Esto planteó un dilema a Guatemala, que se enfrentaba al problema de qué hacer con este mafioso indeseable dentro de sus fronteras. El tiempo que Marcelo pasó fuera de Estados Unidos duró poco. El 2 de junio se corrió la voz de que Marcelo había vuelto y se creía que estaba en la zona de Shreveport. Había varias teorías sobre cómo había vuelto. Una de ellas era que había vuelto a Nueva Orleans desde Honduras en un avión privado. La otra teoría era que Marcelo fue trasladado a Miami a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de la República Dominicana por orden del presidente del país, el general Rafael Trujillo. Sin embargo, consiguió regresar a Nueva Orleans, eludiendo los esfuerzos del gobierno por mantenerlo fuera del país. A partir de ese momento, Marcelo se convirtió en un maestro en la lucha contra los intentos de deportación y consiguió eludir los repetidos intentos del gobierno de expulsarlo de Estados Unidos. En noviembre de 1963, Marcelo fue juzgado por conspiración para defraudar al gobierno de Estados Unidos mediante la obtención de un certificado de nacimiento guatemalteco falso y conspiración para obstruir al gobierno de Estados Unidos en el ejercicio de su derecho a deportarlo. Sorprendentemente, fue absuelto de ambos cargos ese mismo mes. Sin embargo, los problemas legales de Marcelo estaban lejos de terminar. En octubre de 1964, Marcelo tuvo que hacer frente a nuevos cargos. Esta vez se le acusaba de conspirar para obstruir la justicia, amañando a un miembro del jurado, Rudolf Hitler,
y buscando el asesinato de un testigo del gobierno, Carl Knoll. El abogado de Marcelo admitió que Hitler había sido sobornado, pero alegó que no había pruebas que relacionaran el soborno con Marcelo. Para complicar más las cosas, Knoll se negó a declarar contra Marcelo en el caso. Al final, Marcelo fue absuelto de ambos cargos, dejando al gobierno frustrado y su reputación de Don Teflón intacta. Podía dar órdenes a las personas que eventualmente tendría que llevar a cabo esas órdenes, y tal vez exponerse más de lo que sería. Estaba a salvo. Es evidente por el número de años que tratamos de investigarlo y no llegamos a ninguna parte. Pero las batallas legales no terminaron ahí. En septiembre de 1966, Marcelo se enfrentó a una nueva serie de cargos. 13 miembros de las familias del crimen de Nueva York, Luisiana y Florida fueron detenidos por confraternizar con conocidos delincuentes en el restaurante La Estela de Queens, Nueva York. Marcelo, sin embargo, consiguió eludir los cargos, que posteriormente fueron retirados. Pocos días después, Marcelo volvió a meterse en un lío, esta vez por agredir a un agente del FBI. El primer juicio se saldó con un jurado en desacuerdo, pero fue juzgado de nuevo y condenado. Marcelo fue condenado a 2 años, pero cumplió menos de 6 meses. El drama legal que rodeaba a Marcelo no terminó ahí. En 1981 se enfrentó a uno de sus juicios más sonados. Marcelo, junto con Aubrey Young, Charles Romer II y otros 2 hombres, fue acusado de conspiración, crimen organizado y fraude postal y electrónico. Los cargos se derivaban de una investigación del FBI conocida como Bree Lab. El juicio suscitó una gran atención, ya que sacó a la luz la corrupción en los niveles más altos del gobierno estatal. Durante el juicio, se admitieron como pruebas conversaciones grabadas en secreto que revelaron el alcance de la corrupción. El juez de distrito Murray Sear permitió la admisión de estas grabaciones que demostraban la implicación de Marcelo en la trama de sobornos. Al final, Marcelo y Romer fueron condenados, mientras que Young y los otros 2 fueron absueltos. El juicio supuso un duro golpe para el imperio criminal de Marcelo y empañó aún más su reputación. Aunque Marcelo se enfrentó a numerosas batallas legales a lo largo de su vida, fue su presunta implicación en el asesinato del presidente John F. Kennedy lo que vincularía para siempre su nombre a uno de los sucesos más impactantes de la historia de Estados Unidos. El Comité Selecto de Asesinatos de la Cámara de Representantes reconoció la posibilidad de que el crimen organizado estuviera implicado en el asesinato de Kennedy, y el nombre de Marcelo se mencionó con frecuencia en relación con la conspiración. Sin embargo, nunca se establecieron pruebas directas de su complicidad. Otros líderes de la mafia que dirigieron el narcotráfico estadounidense. Mientras la carrera de Carlos Marcello como padrino y señor de la droga estaba plagada de casos judiciales, un hombre que lo tenía todo a su favor era un tal Lucky Luciano. Lucky Luciano, nacido Salvatore Lucania en Sicilia, Italia, en 1897, la trayectoria de Luciano acabó siendo la de uno de los gánsteres más notorios que dominaron el narcotráfico estadounidense, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en el jefe de la familia criminal genovese. Su padre encontró trabajo en una mina de azufre, pero el joven Luciano tenía otros planes para su futuro. A la tierna edad de 14 años, Luciano abandonó la escuela y empezó a trabajar como repartidor de sombreros. Sin embargo, el atractivo de las calles pronto le atrajo y se vio envuelto en el mundo de la delincuencia callejera. Luciano no tardó en darse cuenta de que la unión hace la fuerza y se dispuso a formar su propia banda. Con las calles de Nueva York como patio de recreo, la banda de Luciano ofrecía protección a los jóvenes judíos, que a menudo eran objetivo de otros delincuentes. Este acto de rebeldía contra los prejuicios imperantes en la época le granjeó el respeto y la lealtad de sus compañeros. Pero fue durante este periodo cuando el camino de Luciano se cruzó con el de otro joven gángster que se convertiría en su compañero criminal para toda la vida, Meyer Lansky. Luciano y Lansky, ambos adolescentes por aquel entonces, formaron una alianza duradera que marcaría el rumbo del crimen organizado en Estados Unidos. Juntos, navegaron por el traicionero mundo de la delincuencia callejera, perfeccionando sus habilidades y forjando su reputación. Fue durante esta época cuando Luciano se ganó el apodo de Lucky, tras sobrevivir a una dura paliza y a un degüello. Al parecer, 4 gánsteres le recogieron en la calle 50 de Nueva York y le propinaron una paliza terrible. Le ensangrentaron, le apuñalaron, le patearon y le dieron por muerto. Este roce con la muerte solo sirvió para alimentar su ambición y determinación. Pero fue su asociación con Lansky lo que realmente distinguió a Luciano. Juntos formaban un dúo formidable que combinaba sus puntos fuertes y complementaba sus puntos débiles. La astucia callejera de Luciano
y la perspicacia financiera de Lansky crearon una poderosa combinación que daría forma al futuro del crimen organizado. A pesar de sus actividades delictivas, Luciano consiguió eludir las garras de la ley. Fue detenido en múltiples ocasiones, pero su astucia y su habilidad para eludir las condenas le mantuvieron alejado de la cárcel. Parecía que la suerte estaba siempre de su lado, permitiéndole seguir ascendiendo en el mundo del AMPA. Cuando Lucky contaba una historia, Lucky decía cualquier cosa. Todo el mundo escuchaba "yeah, yeah, yeah, Lucky se reía". Todo el mundo se reía. Era simplemente maravilloso ver esto. Cuando se enfurecía como un cuchillo directo a ti. A medida que la influencia de Luciano crecía, también lo hacía su reputación. Se hizo conocido como un operador astuto y despiadado, alguien que podía hacer las cosas. Su habilidad para navegar por la compleja red de alianzas y rivalidades criminales le diferenciaba de sus colegas. Luciano era una fuerza a tener en cuenta, y quienes se cruzaban en su camino no tardaban en conocer las consecuencias de sus actos. Cuando Estados Unidos se sumergió en la era de la ley seca, Lucky Luciano vio la oportunidad de amasar una fortuna y consolidar su poder en los bajos fondos. Se involucró a fondo en el lucrativo negocio del contrabando, trabajando bajo el ala del infame gángster Arnold Rothstein. Con el respaldo financiero de Rothstein, Luciano construyó su propio negocio de contrabando, que rápidamente se convirtió en una fuerza a tener en cuenta. Su operación recaudaba más de $12 millones al año, una suma asombrosa en aquellos tiempos. Junto con su socio Lansky, unieron fuerzas con el padrino de la mafia de Nueva Orleans, Carlos Marcello, a quien prometieron una parte del dinero de los casinos de Las Vegas, a cambio de proporcionar músculo en los negocios inmobiliarios de Florida. El agudo sentido de los negocios de Luciano y su habilidad para navegar por las traicioneras aguas del comercio ilegal de alcohol le impulsaron a nuevas cotas de poder e influencia. Pero las ambiciones de Luciano no se limitaban al contrabando. Tenía la vista puesta en algo mucho más grande, el control del AMPA. El ascenso de Luciano al poder continuó cuando se convirtió en uno de los principales ayudantes de la organización criminal dirigida por Joe Masseria, una poderosa figura de la mafia estadounidense. Fue durante esta época cuando Luciano se vio envuelto en un sangriento conflicto conocido como la Guerra de Castellamarese. Esta guerra estalló entre facciones mafiosas rivales que se disputaban el control de los lucrativos territorios de contrabando. Luciano desempeñó un papel clave en esta violenta lucha, utilizando su astucia y su mente estratégica para navegar por el traicionero paisaje de la guerra entre bandas. El 15 de abril de 1931, Masseria, acompañado por Luciano, se reunió para beber, jugar a las cartas y cenar en uno de sus restaurantes favoritos, Nuova Villa Tammaro, un restaurante de Coney Island, Brooklyn, que fue un éxito para los amantes del marisco. En un momento dado, Luciano se excusa y se dirige al baño de hombres, y justo en ese momento entran los asesinos y matan a Joe, el jefe. Se sospechaba que los pistoleros eran Benjamin Boxey, Siegel, Albert Anastasia, Joe Adonis y Vito Genovese. Tras la muerte de Masseria, Luciano aprovechó la oportunidad para hacerse cargo de su banda y ampliar aún más su influencia. Se convirtió en lugarteniente de Salvatore Maranzano, otra poderosa figura del AMPA. Pero Luciano tenía planes más ambiciosos. Quería poner fin a los constantes derramamientos de sangre y establecer una empresa criminal más estructurada y rentable. En un movimiento audaz, Luciano creó la Comisión, un órgano de gobierno del crimen organizado. Esta medida sin precedentes pretendía evitar futuras guerras entre bandas y establecer una jerarquía que aportara estabilidad al AMPA. La comisión estaba formada por los jefes de las principales familias del crimen, incluido el propio Luciano. Este órgano de gobierno tomaría decisiones y resolvería disputas, garantizando una empresa criminal más organizada y rentable. La visión y el liderazgo de Luciano fueron decisivos para dar forma a la mafia estadounidense, tal y como la conocemos hoy. Bajo su dirección, la comisión aportó un nivel de orden y estructura al submundo criminal que nunca antes se había visto. Marcó un punto de inflexión en la historia del crimen organizado, inaugurando una nueva era de cooperación y rentabilidad. Las familias del crimen organizado ingresaban tanto dinero como las 10 mayores empresas industriales de Estados Unidos juntas. Entonces, ¿cómo es que la mafia se separó cuando su unión demostró ser más rentable? ¿Qué hizo mal Joe Masseria para perder su puesto de jefe, a diferencia de su homólogo, Carlos Marcello, que logró mantener su posición de padrino de la familia del crimen de Nueva Orleans durante 36 años? Como veremos, el reinado de Joe Masseria en la familia del crimen genovese se vio truncado por sangre nueva. En la década de 1920, la mafia italoamericana de Estados Unidos estaba bajo el control de Giuseppe Joe, el jefe Masseria. Su facción estaba formada principalmente por gánsteres de Sicilia,
junto con miembros de las regiones de Calabria y Campania, en el sur de Italia. La facción de Masseria incluía a figuras destacadas como Lucky Luciano, Albert Mad Hatter Anastasia, Vito Genovese, Alfred Mineo, Willy Moretti, Joe Adonis y Frank Costello. Se les conocía como los Pits del bigote, por sus largos bigotes y su apego a las costumbres del viejo mundo. Sin embargo, otra poderosa figura siciliana, Don Vito Ferro, trató de desafiar el control de Masseria sobre las operaciones de la mafia. Para conseguirlo, envió a Salvatore Maranzano desde su base en Castellamare del Golfo, Sicilia, para hacerse con el control de la mafia en Nueva York. La facción de Maranzano, conocida como los Castellamarese, incluía a figuras influyentes como Joseph Joe Bananas Bonanno, Stefano The Undertaker Magadino, Joseph Profasi y Joe Aiello. A medida que aumentaban las tensiones entre Masseria y Maranzano, se hizo evidente que un enfrentamiento por el liderazgo de la mafia era inevitable. Sin embargo, la guerra de Castellamarese no fue solo una batalla entre estas dos facciones. También representó un conflicto generacional dentro de la mafia italoamericana. La vieja guardia, representada por los Pets del bigote, se adhería a las costumbres tradicionales sicilianas y se negaba a hacer negocios con no italianos. Por otro lado, el grupo italoamericano más joven y diverso, conocido como los Jóvenes Turcos, había crecido en Estados Unidos y era más progresista. Liderados por Lucky Luciano, los Jóvenes Turcos pretendían acabar rápidamente con la guerra y modernizar la mafia. Los Jóvenes Turcos creían que el liderazgo de Masseria era inadecuado para los tiempos cambiantes de la década de 1930. Consideraban la guerra innecesaria y perjudicial para sus empresas criminales. Su objetivo era modernizar la mafia y acabar con las innecesarias normas ortodoxas. Esta visión atrajo a seguidores que habían sido testigos de las limitaciones del liderazgo tradicionalista de Masseria. Como resultado, ambas facciones eran fluidas, y muchos mafiosos cambiaron de bando o incluso mataron a sus propios aliados durante la guerra. Las tensiones entre las facciones de Maranzano y Masseria habían ido creciendo durante años, con frecuentes enfrentamientos por el control y los recursos. Uno de los principales puntos de conflicto fue el secuestro de los camiones de alcohol de la otra facción, ya que la producción de alcohol era ilegal en Estados Unidos en aquella época debido a la ley seca. Estos conflictos prepararon el terreno para las violentas y sangrientas hostilidades que estallarían en la guerra de Castellamarese. La salva inicial de la guerra se disparó dentro de la propia facción de Masseria cuando, el 26 de febrero de 1930, Masseria ordenó el asesinato de un aliado, Gaetano Reina. Masseria encargó el trabajo a un joven Vito Genovese, que llevó a cabo el asesinato con una escopeta. La intención de Masseria era proteger a sus aliados secretos, Tommy Galliano, Tommy Lucchese y Dominic De Gap Petrilli. Sin embargo, este acto de traición se volvería contra Masseria, ya que la familia Reina apoyó entonces a Maranzano. La guerra continuó intensificándose cuando los leales a Castellamarese ejecutaron a un ejecutor clave de Masseria, Giuseppe Morello, en agosto de 1930. 2 semanas después, Masseria sufrió otro golpe cuando la familia Reina mató a tiros a Joseph Pinzolo, a quien Masseria había designado para hacerse cargo de la distribución de hielo. Estos actos de violencia consolidaron aún más la alianza entre la familia Reina y los Castellamarese. Masseria tomó represalias y ordenó el asesinato de Joe Aiello, presidente de la Unión Siciliana de Chicago, en octubre de 1930. Sin embargo, estos actos de violencia solo sirvieron para cambiar las tornas a favor de los Castellamarese. El 5 de noviembre de 1930, 2 miembros clave de la banda de Masseria, Mineo y Ferrigno, fueron asesinados. Francesco Scalice heredó el control de la banda de Mineo y posteriormente desertó a la facción de Maranzano. Muchos otros miembros de la banda de Masseria también empezaron a desertar hacia Maranzano, difuminando las líneas de batalla del conflicto. Con la guerra volviéndose en su contra, los aliados de Masseria, Luciano y Genovese, empezaron a comunicarse con Maranzano. Llegaron a un acuerdo. Luciano se encargaría de asesinar a Masseria y Maranzano pondría fin a la guerra de Castellamarese. El 15 de abril de 1931, Masseria llegó a comer a su restaurante favorito, Nuova Villa Tamaro, en Coney Island. Llegó en su coche blindado con 2 guardaespaldas. Fueron conducidos a una mesa en la parte trasera, donde otro hombre que se cree que era Lucky Luciano ya estaba sentado. Masseria pidió algo ligero, solo pan, vino y café. Una vez servida la comida, el propietario, Gerardo Scarpato, dio instrucciones a su suegra para que permaneciera en la cocina, mientras él, casualmente, se daba un paseo fuera del edificio. Masseria fue asesinado, recibiendo 4 balazos en la espalda y 1 en la cabeza.
Su cuerpo se estampó contra la mesa y luego contra el suelo. El séquito salió rápidamente del restaurante y entró en los vehículos de huida que les esperaban. La muerte de Masseria marcó el final de la guerra, pero solo fue el comienzo de una nueva era en la mafia estadounidense. Salvatore Maranzano se declaró jefe de todos los jefes y organizó la mafia de Nueva York en una estructura y una jerarquía claras. Se establecieron las 5 familias, lideradas por Luciano, Joey Bonanno, Joseph Profasi, Vincent Mangano y Thomas Galliano. Sin embargo, el reinado de Maranzano duró poco. El 25 de septiembre de 1931 fue asesinado en nombre de Lucky Luciano. Con la vieja guardia fuera del camino, Luciano se convierte en presidente de la Junta de las 5 familias de Nueva York. Las diferentes mafias que dirigían el tráfico de drogas en Estados Unidos serán recordadas durante mucho tiempo. Mafiosos como Carlos Marcello, Lucky Luciano y Joe Masseria ocupan un lugar especial en los libros de historia. Aunque la cultura pop los ha idealizado, su reinado se caracterizó por la muerte y la destrucción, un factor que nunca debe pasarse por alto para que la historia no se repita. Si ha disfrutado viendo este vídeo, haga clic en uno de los cuadros que aparecen en pantalla para ver más contenidos similares.